de los apóstoles. Y yo creo que todos aquí hemos escuchado del libro, pero me gustaría preguntar, ¿alguien aquí ya leyó el libro de los Hechos alguna vez? ¿Puede levantar su mano? Ok. ¿Quién no ha leído Hechos todavía? Ok, pues es una oportunidad, hermano, una gran bendición que lo vas a poder leer entre semana y que lo vas a poder reflexionar los domingos. De todas maneras, me gustaría dejarles la tarea de que ustedes puedan estar leyendo Hechos, ¿sale? Al menos lea un capítulo y así el próximo domingo usted va a venir más identificado, contextualizado con lo que se puede enseñar. Bueno, introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hagamos una breve oración para pedirle a Dios de su bendición. Padre nuestro, gracias por este tiempo, por la hermosa congregación de vida abundante. Utiliza tu santa palabra, Señor, ilumina nuestra mente y consolida nuestra fe. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 1, del verso 1 al 3. Pongamos mucha atención a la lectura. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estos 3 versículos son la introducción al libro de los Hechos. Ahora yo quiero que noten en el verso 1 algunos puntos a destacar. Lo primero es que el verso 1 inicia diciendo, en el primer tratado. Esto significa que el libro de los Hechos es el segundo volumen de una serie. Es decir, originalmente se pensó escribir un solo documento que narrara tanto los hechos de Jesucristo como los hechos de los apóstoles, pero muy probablemente por el metraje del cuero o del pergamino que se tenía que utilizar y por la incomodidad de poder cargar todo este gran volumen, el autor prefirió escribir todos estos acontecimientos en 2 secciones. Primero, los acontecimientos de Jesucristo y segundo, lo que tenemos aquí como el libro de los Hechos. Vuelvo a repetir, muy probablemente se hizo así porque al menos los hechos de Jesucristo que están relatados en el Evangelio de Lucas hubiesen abarcado unos 30 metros de largo, lo cual se podía cargar con dificultad. Entonces, hacer todo de un solo golpe iba a implicar casi unos 60 metros, lo cual iba a ser muy pesado y muy complicado para poder cargar y transportar. Así que los acontecimientos narrados, tanto de Cristo y los apóstoles, se hicieron en 2 volúmenes separados. Y por eso nosotros tenemos el Evangelio de Lucas y después el libro de los Hechos, que en conjunto conforman los Hechos del Nuevo Testamento. Ahora, noten otra cosa importante. El versículo 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo. Teófilo, probablemente un romano, es muy importante que usted recuerde esto, un romano oficial de alto rango, importantísimo en el imperio, una persona de renombre, se había convertido a la fe. Su nombre realmente no es Teófilo. Este es el apodo que se le dio una vez que él experimentó la conversión, porque Teófilo significa amado por Dios. Theos, fileo, Teófilo, amado por Dios o aquel que ama a Dios. Las 2 posibilidades están ahí. El punto es que Teófilo no es un nombre real, sino más bien el sobrenombre que se le dio una vez que él se convirtió y experimentó la fe en Jesucristo. Bueno, Teófilo es un nuevo creyente. Teófilo es un nuevo converso.
probablemente tenía el tiempo de nuestro hermano Israel en la fe. Y el escritor de Hechos y el escritor de Lucas, que es el mismo escritor, lo que busca es brindarle a Teófilo, a este nuevo creyente, un panorama de todos los acontecimientos en los cuales él ha sido instruido. Sigue diciendo el texto: en el primer tratado, oh Teófilo, o sea, en el Evangelio de Lucas, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, desde el principio, verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Esto lo narra el Evangelio de Lucas con lujo de detalle. Se presentó vivo con muchas pruebas que no pueden ser negadas, que no pueden ser refutadas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, este es el texto que introduce al libro de los Hechos. Mencionemos algunas cualidades importantes. Primero hablemos del nombre del libro. En pantalla, nombre del libro. Mire, no es necesario que escriba porque eso se lo podemos mandar por WhatsApp, ¿sale? Pero si usted quiere escribir, lo puede hacer. Bueno, nombre del libro. Miren, ¿quién le da los nombres a los libros de la Biblia? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Quién le da los nombres a cada libro en la Biblia? ¿Alguna idea? En algunas ocasiones podríamos pensar el autor, pero ¿hay algún ejemplo de eso? La realidad es que no. Regularmente los escritos de la Biblia reciben su nombre por la tradición cristiana o los del Antiguo Testamento por la tradición judía. Entonces, la tradición cristiana le ha titulado Hechos de los Apóstoles. En ningún lado del libro va a encontrar usted que así se titula por sí solo el libro. Fue la tradición de la historia cristiana que le colocó ese título. Pues relata la vida y el ministerio de los apóstoles, específicamente de 3 apóstoles. ¿Cuáles son? Pedro, Juan y Pablo. Menciona a otros, pero el énfasis recae sobre esos 3, especialmente sobre Pedro y Pablo. Pedro y Juan aparecen juntos los primeros capítulos, predicando en el pórtico de Salomón, sanando a un cojo de nacimiento, pero regularmente el énfasis recae sobre Pedro y posteriormente todo el libro se enfoca en Pablo. Bueno, entonces así le tituló la tradición, los Hechos de los Apóstoles, y también, juntamente con ello, nos habla del desarrollo y expansión de las primeras comunidades cristianas. Fíjense, en este libro vamos a encontrar cómo era la comunidad cristiana de Jerusalén después de que Cristo ascendió a los cielos. También vamos a ver cómo fue la primera comunidad cristiana en Samaria o la primera comunidad cristiana en Antioquía. Y nosotros como comunidad, como iglesia, nos vamos a ver reflejados en algunas virtudes y en algunas carencias que existieron en esas comunidades. Y nos vamos a dar cuenta que los problemas, los aciertos que tenemos como iglesia no son nuevos. Forman parte de lo que significa ser congregación de Cristo. Creo que se vicia un poquito, ¿verdad? Es muy poquito, pero para que no esté molestando. Nomás le bajamos un poquito. Bueno, hasta aquí, hermanos, ¿se entiende un poquito el asunto? Bueno, sin embargo, lo dice ahí en pantalla, no habría ningún problema con llamarle al libro los Hechos del Espíritu Santo. Y no solamente en los apóstoles, sino más bien en los creyentes del nuevo pacto. Porque miren, ¿Felipe era un apóstol? No. Y el Espíritu Santo obró a través de Felipe. ¿Esteban era un apóstol? No. Entonces, curiosamente, otro título que podríamos darle como congregación y de manera individual sería el libro de los Hechos del Espíritu Santo en los creyentes del nuevo pacto. Quiero que vean conmigo, por favor, el versículo 8 del capítulo 1.
Ese versículo lo vamos a leer en voz alta, todos juntos, y lo vamos a estar memorizando durante algunas semanas. ¿Sale? 1:8. ¿Lo tenemos todos? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren qué versículo tan interesante. Los hechos del Espíritu Santo en los creyentes del nuevo pacto. Pero por otra parte vemos que este versículo, que es un versículo medular, creo que es el versículo más importante de todo el libro, refleja también cómo el mensaje de Cristo se iba a extender de manera gradual y sistemática. El Espíritu Santo iba a obrar en los creyentes y en el mundo de manera gradual. Primero, en Jerusalén. ¿Y se acuerda usted de eso? En Pentecostés se dio un gran sermón a través de Pedro, donde mucha gente se convirtió. Pero la pregunta es, ¿los hermanos tenían intención de salir de Jerusalén? No. Si usted lee el libro va a ver que no. Entonces Dios usa la muerte de Esteban y desata una gran persecución en contra de la iglesia, y eso los obliga a salir a Judea, que sería el estado. Eso los obliga a ir a Samaria, donde llegó Felipe a predicar, donde estaba Simón el mago, y eso los impulsa posteriormente a que el apóstol Pablo con Bernabé y Silas se vayan a todo el mundo, o como dice el texto, hasta lo último de la tierra conocida de aquel entonces. Recuerden que América para ellos no existía. Y entonces este versículo va a ser muy importante. Lo vamos a volver a leer y vamos a ver si nos lo aprendemos a la segunda lectura. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién ya se lo aprendió? ¿Está fácil? A ver, no vamos a ver la Biblia, lo vamos a decir juntos ahora sin la Biblia, despacito. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Cardel, ¿no, verdad? ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo tiene implicaciones para nosotros, porque aunque usted ahorita diga, híjole, somos bien poquitos, ¿no? Y los poquitos siempre andamos de la greña, ¿no? Andamos molonqueándonos. Híjole, como que no hay poder de Dios aquí. Bueno, tengamos confianza en algo, que la Biblia dice que si el Espíritu está en nosotros, ¿hay poder o no? Y quiero preguntarles, ¿cuál es el poder del Espíritu? ¿Alguien sabe? Ya lo hemos dicho muchas veces. El mayor poder del Espíritu es el amor. ¿Se acuerdan? El amor, el mensaje del amor de Cristo. Y aunque los apóstoles parecían muy insignificantes con esos 120, ¿verdad? Y aunque nosotros podríamos decir, híjole, ¿será que de veras Dios va a obrar en nosotros? Como que lo vemos muy difícil, ¿no? Bueno, tengamos confianza en el texto, porque el texto dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Y eso ya pasó. Y me serán testigos en Cardel, en Veracruz, en Puebla y hasta lo último de la tierra. Pero aquí es muy importante la fe y dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Que Dios va a usar las circunstancias más adversas, como en aquellos días, como la muerte de Esteban y la persecución, para que se cumplan sus propósitos, sí. La crisis es importante. Pero por eso es valioso Hechos, y que usted ponga mucha atención y dimensione el valor que tiene este documento para la vida cristiana. Porque aquí vamos a ver, repito, los aciertos, los errores, pero sobre todo vamos a darnos cuenta de cómo Dios siempre está presente en su iglesia a pesar de las dificultades, y que Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Pero debemos de creerlo y debemos confiar en su poder, que el Espíritu Santo ya está en nosotros y no somos diferentes a estos hermanos. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? De tarea lo vamos a preguntar,
en grupo todavía para que no se sientan presionados. Que me lo digas así ya solito para la próxima semana, una paleta de fresa, ¿sale? Bien. Vamos con el autor del libro. A ver, hermanos, ¿quién es el autor de Hechos? Tradicionalmente se dice Lucas, ¿no? Como es el caso de cualquier documento, la realidad es que el autor es desconocido, ¿sale? O sea, no hay evidencia interna en el mismo libro que diga, yo, Lucas, el médico amado, escribo esto. Como Hebreos, ¿se acuerdan? Decíamos que de Hebreos no se sabe quién lo escribió. Podemos llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Podemos pensar que ciertos puntos nos llevan a concluir ciertas cosas, pero no podemos asegurar quién es el autor. El autor es desconocido, pero vean lo que dice en pantalla. Aunque se puede inferir con mucha probabilidad que fue ¿quién? Lucas, el colaborador de Pablo. Pero miren, si no fue Lucas, tuvo que ser un colaborador de Pablo. Y esto lo sabemos porque el libro de los Hechos empieza a narrar así. En aquellos días los apóstoles o Saulo, y de repente el autor en cierto capítulo empieza a decir, después zarpamos a tal lugar, y en ese lugar nos encontramos con una mujer que estaba poseída. Y entonces pareciera que este escritor fue colaborador de Pablo, fue testigo de algunos acontecimientos. Curiosamente, los primeros acontecimientos narrados en Jerusalén con los apóstoles judíos, no los narra como si él estuviese ahí. Pero ya cuando se trata del ministerio apostólico de Pablo, ya se menciona a él colaborando y narrando una experiencia que él mismo vivió. Por eso algunos aseguran que fue Lucas, porque aparte de ser un colaborador de Pablo, él tenía la preparación como para poder redactar un documento de tal grandeza y magnitud, aunque reitero, pudo haber sido algún otro colaborador, ¿sale? Bueno, eso cuanto al autor. Lo mismo pasa cuando leemos el Evangelio de Lucas. ¿Quién le dio el nombre? Lucas. La tradición, ¿sale? Se llama Lucas porque la tradición así le ha llamado. Se infiere que así fue. Y lo mismo pasa con Mateo, lo mismo pasa con Marcos, lo mismo pasa con Juan. Son contados los documentos que inician yo, Pablo, apóstol. Bueno, ahí sí sabemos, fue el apóstol Pablo. Pero muchos documentos simplemente son reconocidos de manera tradicional, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Avanzamos con respecto al género literario, pero antes quiero que vean aquí. El género literario tiene que ver con la naturaleza del documento. En la Biblia tenemos diferentes géneros. Ahora sí que hasta la ideología de género se nos metió en los libros, ¿no? Pero no se trata de eso. Realmente estamos hablando de otra cosa. Hay libros de naturaleza poética, como sería el libro de Proverbios. ¿Qué otro? Salmos, una gran porción de Job, Eclesiastés. Tenemos libros que son precisamente históricos, como sería el caso del libro de Crónicas, los libros de Samuel, Nehemías, Esdras. Tenemos documentos que son profecía, o sea, son libros de exhortación, consolación y edificación, como serían Isaías, Jeremías. Tenemos documentos que son apocalípticos, o sea, donde su recurso predominante es el símbolo. Ese sería el caso de Daniel, Zacarías, unas porciones de Ezequiel y Apocalipsis. Y hay un género especial que leemos constantemente, pero ignoramos también, y es el género testimonial e histórico. O sea, ¿qué son los evangelios? Por una parte son testimonio, ¿sale? O sea, Mateo está escribiendo lo que él vivió en presencia de Jesucristo. Lucas, por ejemplo, cuando escribe el evangelio, no tenemos tiempo de enseñarlo a detalle, pero Lucas lo que hace es investigar con mucha diligencia con aquellas personas que vivieron con Jesús. Y el evangelio de Lucas, ¿saben de quién es el testimonio? Mayormente de la madre de Jesús. Es María quien le cuenta a Lucas todo lo acontecido, y por eso en Lucas encontramos esa frase:
y María guardaba todo esto en su corazón. Como una frase muy repetitiva. Al parecer Lucas toma las memorias de María y de algunos otros. Entonces Hechos viene a ser también un testimonio, porque Lucas recoge los testimonios de los apóstoles en sus primeros años y después agrega los testimonios de Pablo y del mismo cuando empezaron a predicar el evangelio en el mundo gentil. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ¿qué es Hechos? Testimonio, una testimonial. ¿Qué más? También es histórico. ¿Por qué se considera histórico? Porque se mencionan fechas, la muerte de Herodes, por ejemplo, la actividad del rey Agripa, se menciona al César, y el hecho de mencionar a personajes históricos nos indica que el documento es un testimonio con argumentos históricos que se pueden investigar. De alguna manera, hay personas que han llamado a Lucas uno de los historiadores más grandes de la historia, que si no es reconocido en el mundo secular y académico como un gran historiador, es por el hecho de que está relacionado con Jesús, ¿se entiende? Y todo lo que tenga que ver con Jesús, nosotros sabemos, es beligerante para el mundo que no tiene a Cristo. Bueno, pero ese es el asunto. El género literario es ese, es un testimonio histórico. ¿Sale? ¿Hasta aquí no hay preguntas? Seguimos. El tema, ya dijimos, el tema tiene que ver con los hechos del cristianismo apostólico. Cristianismo apostólico no se refiere solo a los apóstoles, sino a todos los cristianos que vivieron y fueron influenciados y enseñados por los apóstoles. El cristianismo apostólico básicamente abarca desde el tiempo de Cristo hasta la muerte del último apóstol, que fue el apóstol Juan. Entonces, el tema central aquí del libro tiene que ver con los hechos del cristianismo apostólico, agrego, en el poder del Espíritu Santo. Algo muy importante a destacar: el libro de Hechos hace mucho énfasis en el poder y en la obra del Espíritu Santo. ¿Quieren saber cómo obra el Espíritu Santo? ¿Quieren saber cómo eran las reuniones dominadas por el Espíritu Santo? ¿Quieren saber cómo predicaba un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Quieren saber cómo se manifestaba? Todo lo tenemos en Hechos. Ahí vamos a ver si de veras los hermanos se ponían a danzar. Ahí vamos a ver si de veras los hermanos se ponían en un éxtasis extraño y caían al suelo. Ahí vamos a ver si de veras los apóstoles le decían al grupo, atraigan todos sus diezmos al alfolí, si no das, Dios te va a maldecir. Ahí nos vamos a dar cuenta si realmente eso ocurría o eso ya es invención de nuestros tiempos atribuida al Espíritu Santo. ¿Sale? Ahí vamos a ver si los apóstoles tenían un jet privado, muchas casas, muchos carros, o vamos a ver si de plano no tenían ni siquiera 10 pesos para darle un cojo y lo que le dijeron fue: lo que tengo te doy, porque no tengo oro ni plata. Entonces, este documento es importante porque el Espíritu Santo es uno de los temas más enfáticos. Por cierto, que el Evangelio de Lucas también hace mucho énfasis en el Espíritu Santo. Bien, el propósito de Hechos es instruir, como ya lo dije, a un nuevo creyente. Y miren, qué bonito que tenemos la oportunidad de instruir nosotros a nuevos creyentes. A veces nosotros anhelamos que gente de otra iglesia o gente ya de años, ¿no?, estuviese aquí aprendiendo. Pero fíjense, hermanos, que es muy valioso instruir a la gente nueva. Es muy importante y es más fácil, Es más fácil, porque vienen descontaminados de tanta falsa doctrina que circula en nuestros días. Tenemos a nuestro hermano Israel, tenemos a Olguita, que relativamente no lleva tampoco mucho tiempo, ¿verdad? Como 3 años, ¿será? ¿Menos? Tenemos a Socorrito, y bueno, nuestras hermanas ya tienen más tiempo, ¿verdad? Creo yo. También, bueno, todos somos nuevos, ¿no? Con que no pasen 10 años y digamos que somos nuevos, todo está bien. Bueno, entonces Hechos tiene como propósito instruir a un nuevo creyente en lo relacionado al reino del Mesías. ¿Y cómo fue que el mensaje del reino se extendió desde Jerusalén hasta Roma? Porque miren, ya les dije, Teófilo era romano. Ahorita van a ver por qué. Y Lucas le va a explicar cómo es que el mensaje que inició en Jerusalén llegó a impactar la vida de Roma. ¿Sale?
Por favor, ya no lean Hechos 1 del 1 al 3, pero busquen conmigo Lucas, capítulo 1, del verso 1 al 4. ¿Sale? ¿Lo tenemos? Síganme con su vista, hermanos. Pongamos mucha atención y no perdamos Hechos, ¿sale? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, pues me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, eso es lo que hace un historiador, todas las cosas desde su origen. Por eso les digo que muy probablemente es el testimonio ¿de quién? De María. Porque Lucas es de los pocos evangelios que narra la historia del niño Jesús, ¿verdad que sí? ¿Y quién más conoce esa historia que alguien cercano al niño Jesús? Dice el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. O, vean lo que dice después, excelentísimo Teófilo. Ese título, excelentísimo, es un título que solo se le daba a personas de un rango alto en el Imperio Romano. Pero el hecho de que le llame Teófilo significa también que entre ellos hay una gran intimidad como hermanos. Voy a decir esto en otras palabras. O sea, por una parte se refleja el respeto que Lucas tiene por este hermano, porque al ser un procurador romano o una persona de alto rango, le reconoce como se le llama en el imperio, excelentísimo. Pero le llama por su apodo, Teófilo, obviamente no es un nombre romano, es un apodo que se le dio después, porque eso refleja que Lucas y Teófilo eran verdaderamente hermanos en la fe y que entre ellos había una relación. Probablemente Teófilo fue llevado a los pies de Cristo a través del ministerio de Pablo, o probablemente Lucas fue el personaje que lo instruyó en el Evangelio. Y entonces Lucas siente esa carga, esa responsabilidad de instruirlo en las cosas que los apóstoles han enseñado según lo que ya leímos. Dice que lo investigó con diligencia, las ha colocado por orden y lo que tenemos como resultado es el Evangelio de Lucas. Evangelio que también les animo, si tienen oportunidad, léanlo paralelamente con Hechos, porque como lo dije en el principio, ambos libros en un inicio estuvieron pensados para ser uno solo. 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Por cierto, si usted tuviese la oportunidad de instruir a un nuevo creyente, adivine qué documentos podría utilizar. Lucas y Hechos, ¿no? Bien sencillo. Bueno, entonces el propósito era ese, instruir a un nuevo creyente, un hermano probablemente adinerado, de alto rango, de mucho respeto en Roma, pero por otra parte un hermano transformado por la gracia de Dios, y que Lucas siente esa responsabilidad de poderlo instruir en todo lo que él ha escuchado. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Vamos a avanzar, hermanos. Estructura general del libro. La verdad es que la hice bien general para no abrumarlos, ¿no? Solo en 2 partes, porque tiene 28 capítulos y podríamos hacerlo más exhaustivo, pero yo creo que con 2 partes es suficiente para que usted se acuerde. La primera parte del documento de Hechos trata sobre el cristianismo judío, ¿sale? En el ministerio del apóstol Pedro. Vamos a Hechos tantito. Hechos 1, versículo 15, ¿sale? ¿Lo tenemos? Les voy a contar un poquito el contexto. Cristo acaba de ascender a los cielos. Acuérdense que 40 días atrás Él resucitó y los judíos estaban esperando acabar con Cristo y
con cualquier persona que tuviese relación con él. Cristo asciende a los cielos, ellos están motivados, pero al no tener el Espíritu Santo, se siguen sintiendo amedrentados, atemorizados, y están reunidos en la casa de una hermana, eran como 120, y Judas sale al tema. Y entonces, ¿quién se levanta en el verso 15? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Eran poquitos en comparación a los que iban a llegar después. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Y bueno, Pedro empieza a decirles: Judas ya estaba profetizado. Es importante que de todos los que estuvieron en este tiempo con Cristo, que lo vieron entrar y salir, escojamos a un nuevo apóstol. Y entonces se elige a un nuevo apóstol. Pero yo quiero que usted vea cómo Pedro tomaba ya la iniciativa. Capítulo 2, versículo 14. La primer predicación que encontramos para el pueblo judío después de Cristo es precisamente una predicación comandada por el apóstol Pedro. Todos juntos el verso 14, 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Miren, esto debe alentarnos mucho, porque Pedro era ese hermano imprudente. Cuando Cristo estaba presente, era ese hermano imprudente que causaba conflicto con los otros, ese hermano inestable, inmaduro. Pero desde ese tiempo ya se veía una iniciativa en él, ¿o no? Al menos hacía algo, ¿no? Tropiezos, pero ahí estaba. Y entonces aquí ya lo que vemos en Hechos es que Dios ha fortalecido a Pedro, que el poder del Espíritu Santo ha hecho de Simón una piedra. Y ahora él se pone a predicar. Y entonces la primera sección de Hechos tiene que ver con el cristianismo judío en el ministerio del apóstol Pedro. Otro ejemplo, capítulo 3, verso 1. Todos juntos, 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Se acuerdan que ellos suben al templo, sanan a un cojo? Le dicen: no tenemos dinero, pero en el nombre de Cristo levántate y anda. La gente se espanta de lo que aconteció. Y había un pórtico, un patio en el templo llamado el Pórtico de Salomón, en donde regularmente se daban explicaciones teológicas de la Biblia, de la Escritura, se respondían preguntas. Y en el versículo 11, ¿cómo dice? Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿Por qué? Porque en ese pórtico, repito, se respondían a las preguntas que tenía el pueblo. Ahí se paraban los rabinos a dar respuesta. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Miren, aunque Pedro y Juan andaban juntos en eso, ¿quién respondía? Pedro. Y así sucesivamente. Esto lo vamos a encontrar, hermanos, del capítulo 1, como dice ahí la pantalla, al capítulo 11. Terminando con la labor de Pedro, predicándole a un hombre gentil llamado Cornelio. ¿Será posible prender estos ventiladores, hermanos? Sí, hermano, por favor, ya me estoy derritiendo. No se preocupe, ahorita confiamos en el poder del Espíritu. ¿Verdad? Es que sí está fuerte el calor, ¿verdad? Sí, hacen falta unas paletas. Sí. Bueno, yo digo. Gracias, hermano. Con ese entonces, con él. Ese está bien. Ándale, chiquito. Ahí está. Gracias. Ya cambió la cosa, ¿verdad? Gracias, hermanos. Sí, disculpen, Bueno, entonces, vuelvo a reiterar. La sección judía y comandada por Pedro, ¿de dónde a dónde abarca? Del capítulo 1 al 11, ¿sale? Inciso B, vean en la pantalla. La otra parte del libro abarca al cristianismo gentil en el ministerio del apóstol Pablo. Y eso lo encontramos del capítulo 11 al 28. Ya casi toda la historia tiene que ver con Pablo y con el cristianismo gentil. ¿Sale, vale? Esas son las dos grandes secciones del libro de los Hechos. Aunque les voy a dar otra estructura bien sencilla. ¿Se acuerdan del versículo que leímos al principio que memorizamos? ¿Se acuerdan cómo dice? Pero me seréis
No, dice así, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pues ese versículo también nos habla de la estructura, porque una gran parte de los capítulos tratan sobre lo ocurrido en Jerusalén. Pero vean conmigo el capítulo 8. Del 1 al 7, todo tiene que ver con lo ocurrido en Jerusalén. Pero vean conmigo el capítulo 8. Versículo 1. Quiero que lo lean con atención. Y Saulo consentía en su muerte. Esta es una historia triste, porque usted va leyendo Hechos bien contento, ¿no? Bien feliz. Qué bonito todo. Qué bonito ser cristiano, ¿no? Y de repente leen, pero mataron al diácono Esteban. Suena triste, porque imagínense que eso lo experimentemos nosotros, ¿no? Estamos aquí echándole ganas, creciendo, predicando, y de repente, híjole, mataron al hermano Carlos a pedradas, ahí en Chedraui, porque se paró en una lona a predicar, y el hermano Israel se salvó, pero qué triste, ¿no? Bueno, eso pasó en el libro de los Hechos, con un diácono llamado Esteban. Y dice que Saulo, que es un personaje importante, hermano Israel, porque Saulo es quien después será llamado Pablo, en ese momento era un hombre tan perverso que también consintió en la muerte de Esteban. ¿Qué significa eso? Que él también tiró piedras para matarlo. Dice el 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Para ese tiempo ya habían pasado como 3 años y medio, y la iglesia de Jerusalén crecía y crecía y crecía, pero adivinen qué, solo crecían en Jerusalén. Y ya nos toparemos con ese problema, si Dios quiere, después, que seremos tantos que diremos, eso como que ya estamos haciéndolo mal, ya está muy grande la iglesia, deberíamos fragmentarla en pedacitos y deberíamos buscar avanzar en otras regiones. Ese es un problema que se enfrenta después y esperemos que lo enfrentemos. Pero la iglesia de Jerusalén estaba muy cómoda. Dios permite la persecución, ¿y qué dice el verso 1 después? Y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? Judea y de Samaria. ¿Sí ven cómo eso tiene congruencia con el verso que leímos? O sea, ellos no se acordaban ya del mandamiento de Cristo, pero ¿Dios se olvidó? No. Y Dios siempre va a poner las condiciones propicias para que se cumpla con su decreto. Eso no lo debemos olvidar, hermanos. Aunque nosotros nos rehusemos, Dios hará su voluntad. Tal vez aquí no sé si les ha llegado el pensamiento como a mí, cuando éramos poquitos en Jalapa. Híjole, si mejor cerramos la iglesia y nos juntamos con otra iglesita, por ya no importa que esté media chueca, pero pues como que hacer la voluntad de Dios está medio difícil. Pero Dios siempre va a poner las condiciones propicias, hermanos. La crisis no es mala, Los problemas no son malos, son valiosos para nuestro desarrollo. Entonces vean cómo se va creando este sistema de Jerusalén, Judea, Samaria. Capítulo 8, versículo 4, más abajito dice, pero los que fueron esparcidos, ¿qué hacían? Iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Ese era su plan? A ver, hermanos, ¿ese era el plan de ellos? No, el plan de ellos era tal vez vender paletas bien ricas, ¿no? Su plan era otro, pero Dios cumplió su plan, ¿o no? Y ahí se cumple el dicho, ¿no? De uno pone, pero Dios dispone. ¿Y es verdad o no? Sí, es verdad, hermanos. El caballo se prepara para la guerra, mas del Señor es la batalla. Hay un texto que dice así. El corazón del rey está en la mano del Señor y Él lo inclina a donde Él quiere. Los dados se tiran en el regazo, mas del Señor es la respuesta de ellos. O sea, el hombre puede tener planes. El hermano Héctor me contaba de sus planes, por ejemplo, hace tiempo. Y mire, ahora el hermano está sirviendo a Dios. Yo tenía planes, Israel tenía planes, todos teníamos planes. Y como cristianos seguimos teniendo planes y queremos que la vida cristiana se amolde a nosotros, ¿no? A mi trabajo, a mis pasatiempos, a mi hobby, a mis dificultades, a mi economía. Pero Dios siempre se va a mover
para que hagamos su voluntad. Porque miren, hermanos, ¿Pedro estaba dispuesto a dar la vida por Cristo? Él dijo que sí. Como si yo ahorita les pregunto o me pregunto, vamos a decir, no, pues claro que sí, hermano. La vida daremos por Cristo. Pero ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Pero pregunto, ¿Dios logró que Pedro diera la vida por él? Sí, tarde que temprano, eso va a pasar con nosotros. Entonces, sigue diciendo el verso 5, entonces Felipe, que ni era apóstol, ni era pastor, dice, descendió a la ciudad de Samaria, ya se avanzó un poquito más, y les predicaba a Cristo. Y bueno, hasta lo último de la tierra, inicia precisamente ya del capítulo 11 al 28. Y llegamos hasta la región de Roma con Pablo, que ya está encarcelado en una casa. Y bueno, la historia no termina ahí. En el libro sí, pero en la historia humana no. Porque todavía seguimos en ese proceso de llegar a Galván, de llegar a Chachalacas. Y hay hermanos que ya llegaron, ¿o no? Pero ahora hace falta que llegue el mensaje genuino, correcto, bíblico. Y estamos en esa labor, todos juntos, ¿verdad? Bueno, para iniciar con nuestro sermón de hoy, porque esta era una breve introducción, pero el sermón no es largo, tengo que animarles, que no durará más de 5 o 10 minutitos. Hechos 1, del verso 1 al 3, que ya leímos, nos da una síntesis. Todos sabemos lo que es una síntesis. Es un extracto, un resumen, un panorama básico de la obra de Jesucristo. ¿Sale? Ese es nuestro sermón. Bueno, sobre la introducción, ¿tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Sobre algún aspecto del libro de los Hechos? ¿No hay preguntas? Bien. Una síntesis de la obra de Jesucristo. Ya leímos capítulo 1, verso 1 al 3. Punto número 1. La obra de Jesucristo es y fue una obra potenciada, o sea, con el poder del Espíritu Santo. Esto es muy importante en la cristología, hermanos, y a veces nos hacemos bolas, nos enredamos un poquito con eso. Pero no debemos olvidar algo. Todo lo que hizo Jesucristo, mientras Él estuvo en este mundo como hombre, lo hizo no por su propia fuerza, no por su propio poder, sino por la obra del Espíritu Santo. Ejemplo, el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús vino al mundo y fue engendrado en María por obra del Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas nos dice que después de que él tenía ya 30 años, fue bautizado y recibió el Espíritu Santo, y que libró la tentación en el desierto por el poder del Espíritu, y que por el Espíritu echaba fuera demonios, y que por el Espíritu hacía prodigios, maravillas, señales. Y es lo que dice el texto. Vean con atención el versículo 1. En el primer tratado, que es Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí está su obra. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, todos juntos, por el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Los mandamientos de Cristo, su obra, su enseñanza, estuvo potenciada por el Espíritu Santo. Él le dijo a los judíos, yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Ahora quisiera hacerles una pregunta. ¿El niño Jesús alguna vez hizo un milagro? ¿Usted que recuerde? ¿O alguna vez dio una enseñanza por ahí que usted recuerde? ¿Cómo ven? ¿Han leído eso? ¿O no se han preguntado por qué la Biblia no habla mucho de la adolescencia de Cristo? Como que se nos perdió en ese lapso, ¿no? ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo importante de la obra de Cristo radica en lo que empezó a ocurrir a partir de que Él recibió el Espíritu Santo. Los libros canónicos, los evangelios canónicos, no nos hablan de un niño que hace prodigios como lo hace el Corán o como lo hacen los documentos griegos alterados y apócrifos, porque sabemos que el Mesías todo lo que hizo, lo hizo por el poder del Espíritu de Dios. ¿Sale, vale? Ese es el primer punto. Punto número 2. La obra de Jesucristo, según el Evangelio de Lucas, también fue una obra ¿de qué? De padecimiento.
Y yo le quiero preguntar a alguno de ustedes, ¿desde qué momento Cristo empezó a padecer? Desde que se encarnó. Miren, cuando una hermanita se embaraza, la familia, el esposo, ella misma, ¿qué hacen? Empiezan a buscar un buen doctor, empiezan a procurar un ahorro, ¿o no? Y esperar al bebé en las mejores condiciones, su cunita, ¿qué más? Sus juguetitos, su ropa, hasta le hacen una fiesta, ¿no? ¿Cómo le llaman? El baby shower. Pero miren, el Señor Jesucristo, ¿cómo nació según Lucas? En un establo, ¿no? ¿Sus papás eran ricos? Muy pobres. Y desde ese momento ya vemos al niño padecer. Posteriormente a ello, sabemos que tiene una vida muy austera, llena de padecimientos. Es humillado por su pueblo y crucificado en una cruz. Pero Lucas le dice a los discípulos: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas? Entonces, aparte de ser una obra potenciada por el Espíritu Santo, la obra de Cristo fue una obra de padecimiento. Eso lo dice el verso 3, todos juntos. A quienes también, después de haber padecido, ahí está el padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, resucitó, se les presentó vivo con pruebas que no pueden ser refutadas. Punto número 3, la obra de Jesucristo es una obra de resurrección. Eso es muy importante. El cristianismo no cree en la reencarnación. ¿O alguien cree en la reencarnación? Ay, cómo me gustaría reencarnar en un ser humano más rico, más guapo. Hay gente que piensa así, ¿no? Que si se porta bien en esta vida, el karma le va a dar el poder, la capacidad de reencarnar en una mejor persona, ¿no? Con una mejor vida. Bueno, debemos decir que esas son filosofías del lejano oriente y eso no es lo que cree el cristiano. Hay hermanos que si no, me tengo que portar bien porque, híjole, si en esta vida lo hago mal, el karma me vaya a jugar chueco. Yo no quiero resucitar, o más bien reencarnar como un animal. Por eso los hindús tienen un templo de las ratas. ¿Sí han visto eso? Porque ellos creen que son personas que reencarnaron en ratas, en roedores, y que pues hay que tratarlos bien porque al final de cuentas están ahora llevando una vida de ratas donde se busca hacerlo mejor para reencarnar tal vez ya en una vaquita, ¿no? Y así ir escalando. Pero eso no lo cree el cristianismo. El cristianismo cree en ¿qué? La resurrección de Cristo. Ahora, esas pruebas indubitables o irrefutables, ¿cuáles son? ¿Por qué la resurrección no puede ser refutada? ¿Por qué no puede ser puesta en tela de juicio según Lucas? Bueno, primero tendría que leer Lucas, ¿no? Porque ahí lo dice. Pero hay varias razones. Primero, porque los testigos, que fueron más de 500 hermanos, según Pablo, lo tocaron. ¿Qué más hicieron? Comieron con él, lo vieron con sus ojos y durante 40 días fueron instruidos, según el verso 3 al final, acerca del reino de Dios. Y por eso es irrefutable. Punto número 4, y con esto termino, hermanos. La obra de Jesucristo es una obra que tiene como tema el reino de Dios. Y el versículo 3 así lo dice al final. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cómo inició Jesús su mensaje? ¿Alguien se acuerda? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo terminó su instrucción Jesús con los apóstoles? Hablándoles del reino de Dios. El reino de Dios, como ya lo hemos explicado, no es un lugar propiamente. El reino lugar es un estilo de vida. Es una vida gobernada por Dios a través de las enseñanzas de Jesucristo. ¿Nosotros ya estamos en el reino, hermanos? Sí. ¿Y el reino qué es? Que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, aquí en este mundo, como se hace en los cielos. Ya estamos gobernados por Cristo y esa es la obra de Jesús. Repito, una obra potenciada por el Espíritu Santo, una obra de padecimiento, una obra de resurrección con pruebas indubitables, o sea, irrefutables, y una obra que tiene como tema
el reino de Dios. Y de alguna manera, hermanos, todo esto también se cristalizará en nosotros, que obramos por el poder del Espíritu, ¿sí o no? Que hemos de padecer como Cristo, como Él lo hizo y como los apóstoles testifican en este libro, que hemos también de resucitar en el día de la resurrección y que hemos de testificar del tema más importante, que es el reino de Cristo. Hermanos, ¿preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Bien, pues vamos a... ¿Se recogen las ofrendas al final? ¿O cómo le hacemos aquí, hermanos? Ok. Bueno. Vamos a hacer una oración entonces, ¿sale? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu gran amor, tu bondad. Bendice lo que hoy hemos hecho, el culto que hemos ofrecido, Dios. Que sea de mucha bendición para nosotros y que el libro de Hechos sea de provecho para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.